creyente. Vamos al capítulo 1, verso 5. Pónganse de pie en reverencia al Señor y su palabra, por favor. Capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Toma asiento, por favor. Estamos aprendiendo acerca de las evidencias de un verdadero creyente, ¿verdad que sí? Estamos conociendo y estamos entendiendo qué es un verdadero creyente. Alguien dice, un creyente, alguien que cree en Jesús. Sí, pero no solamente es creer en Jesús o que Él existe o Él es real. Es creer en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿A qué vino Jesús aquí? Meditando en la presentación del niño, meditando en Alexander, meditando en cómo lo presentamos a una edad temprana, nos vamos a la historia todos juntos y nos vamos hasta el principio de la creación, cuando la palabra nos enseña que Dios creó a Adán y a Eva. Y cuando los creó, dice la palabra que los formó a ellos con propósito. Y en el instante que Adán y Eva cometen pecado, es la palabra que la humanidad, la mente de Adán y Eva, cuando cometieron pecado, dice que fue despertada a la realidad de un mundo caído. Pecado. Adán y Eva pecaron delante de Dios. Cuando ellos pecaron, automáticamente dice la palabra que Dios tuvo que expulsarlos fuera del huerto, fuera de la presencia de Dios. Eso se llama muerte espiritual. Quiere decir que cuando Adán y Eva tuvieron descendencia, es la palabra que todas las descendencias que vienen después de Adán y Eva vienen con el instinto, es la palabra, de hacer lo malo. El instinto está dentro del ser humano, Con gran razón, Dios nos dice y nos advierte en su palabra que tenemos que educar a los niños a una edad temprana, que tenemos que enseñarles a amar a Dios, que tenemos que enseñar a respetar a Dios. ¿Por qué? Porque llegará el día en la vida del ser humano cuando el instinto de hacer lo malo fluya y brote por la influencia de este mundo caído que nos rodea. Este mundo está caído. Quiere decir que de generación en generación, desde Adán hasta el día de hoy, todas las generaciones pasadas, en algún tiempo en la vida, se manifestó en el ser humano, en el individuo, el instinto de hacer lo malo. El instinto viene dentro del ser humano, por herencia de Adán y Eva. Entonces, Jesucristo viene, dice la palabra, viene y muere en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para acabar con esa semilla, dice la palabra, una semilla que fue sembrada en el ser humano a través de Adán y Eva. Entonces, la semilla que viene del ser humano, Jesucristo viene y Jesucristo rompe esa semilla cuando una persona viene a lo que es de Jesucristo. Cuando alguien viene y le dice, Dios Jesús, conozco mi condición, que soy pecador. Reconozco que no busco tu voluntad. Reconozco que mi vida es una vida que no te honra y te glorifica. Señor Jesús, perdóname, ayúdame. Cuando uno clama, dice la palabra, con un corazón ferviente y arrepentido delante de Dios, al instante, dice el Señor en su palabra, que el Espíritu Santo viene y mora dentro del creyente y desarraiga de lo más profundo del ser esa semilla de maldad que venía a través de Adán y Eva. Ahora es depositada dentro del individuo, dice el Espíritu Santo, que la presencia de Dios que mora dentro del creyente. ¿Para qué? Para que lo dirija y lo impulse a vivir una vida que honra a Dios. Hoy en día, a un creyente se le conoce
como una persona que ya entregó su vida a Jesucristo, que ya reconoció su condición de pecador y que ya entregó todo su ser a Señor Jesús y desea servirle. Es un creyente. Alguien dice, yo creo en Jesús. Sé que Él es el Hijo de Dios. Sé que Él murió en la cruz. No es suficiente creer que Él existe. No es suficiente creer. Es reconocerlo y decidir completamente a seguirle y servirle, lo que la palabra enseña. La transformación de la mente del ser humano viene cuando el arrepentimiento es genuino y verdadero y voluntariamente el hombre y la mujer clama por perdón y misericordia. Al instante viene la transformación, dice la palabra. No es transformado el ser humano solamente por escuchar de Jesús y por creer que Él es Jesús y murió en la cruz. No es transformado nada más por creer. No es transformado por creer. Es transformado cuando el arrepentimiento es verdadero y el corazón se contrista, el corazón se humilla y el interior es completamente quebrantado y no reconoce su condición y comienza a hablar y decir, Señor, sálvame de esta condición. Al instante de la palabra que Dios comienza a escudriñar los corazones y los pensamientos y Él sabe cuál es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero acarrea bendición para vida. El arrepentimiento no verdadero acarrea condenación para la eternidad, separados de la presencia de Dios. El mensaje del día de hoy habla ¿qué impide ir al reino de los cielos? ¿Qué impide a una persona entrar al reino de los cielos? Vamos a ver qué le impide a una persona entrar al reino de los cielos. Vea conmigo detalladamente, hermano. Dios se preocupa por la vida espiritual de las personas, los seres humanos. Dios se preocupa por la vida espiritual de los seres humanos. Quiere decir que Él no quiere, Dios no quiere y no desea que las personas vayan a una condenación por la eternidad. Para eso ya subió Jesús a morir en la cruz. Para eso le envió. Pero vamos a ver evidencias de una persona no creyente, seguidora de Jesús. Evidencia de una persona no seguidora de Jesús. Es importante. Aprendimos 10 evidencias de una persona que es creyente. ¿Verdad que sí? Las semanas pasadas. 5 semanas atrás comencé a publicar evidencias de un verdadero seguidor de Jesús. Vamos a conocer evidencias de una persona que no es creyente, que no es Jesús. Vamos a ver la evidencia número 1, que se encuentra en el versículo que leímos, que es el versículo 6. Dice el 5 y 6 de Juan 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice la palabra. Evidencia número 1, la persona que anda en tinieblas no es creyente. Lo que dice la palabra, no es creyente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es luz. La luz es verdad, no hay mentira. Luz es vida. Tinieblas es pecado, engaño, oscuridad. La persona que anda pecando, engañando y en oscuridad no es evidencia de un verdadero creyente. Alguien que ama buscar a Dios. Entonces, para que nos identifiquemos nosotros bien en este mundo y podamos ver a las personas que no son seguidores de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Solamente tenemos que ver las evidencias del estilo de vida, cómo viven y cómo se mueven en este mundo. Y la evidencia número 1 es que van a estar en tinieblas, de lo que dice la palabra. Tinieblas representa que están cautivos, representa que están encadenados, representa que están abandonados en deleites y placeres, representa que están abandonados sin temor de Dios en este mundo. Tiniebla representa, hermanos,
todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Es lo que representa tinieblas. ¿Te puedes imaginar a una persona encadenada ahí con unas cadenas, grilletes, atada sin poder moverse a ningún lado? ¿Te puedes imaginar? Así representa la palabra al hombre o mujer que no obedecen a Dios y que no aman a Dios y que no buscan a Dios y que no honran a Dios. Lo representa encadenados. Quiere decir, no pueden salir de su condición. Están atados en deleites. Quiere decir que todos los deleites que este mundo ofrece, y lo podemos nombrar, son para ellos placenteros. No pueden dejar de deleitarse en el alcohol. No pueden dejar de deleitarse en los vicios, las drogas. No pueden dejar de deleitarse en todo lo que este mundo ofrece. Su estilo de vida es constantemente hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando alguien les dice, ven y busca a Dios, no pueden buscar a Dios. ¿Por qué? Porque su estilo de vida marca que son personas que no son verdaderos creyentes, sino de Jesús. Tinieblas en sus vidas, es lo que dice la palabra. Cautivos. ¿Sabes qué es cautivo la palabra? La palabra cautivo es que está siendo atraído, está siendo llevado, está siendo movido. Entonces, aquel hombre que es movido por lo que este mundo ofrece, aquel hombre que es movido por toda la delincuencia que hay en este mundo, aquel hombre que es movido por toda la perversión que hay en este mundo, aquel hombre o ser humano, hombre o mujer, joven, que es movido por todo lo que este mundo ofrece, cautivado, y sus pensamientos están atraídos constantemente a hacer el mal, es una evidencia de que no hay un temor de Dios. Es una evidencia de que no hay un quebrantamiento en su interior y que no hay intención de buscar las cosas del reino de Dios. Es una evidencia. Entonces, ¿podemos identificar a los no creyentes? Sí, fácilmente. ¿Por qué? Porque salimos allá afuera y estamos viendo las multitudes, las miles de personas, millones de personas en todo el mundo que están en tinieblas, en oscuridad, que están cometiendo atrocidades sin temor a Dios, hombres que están violando sin temor a Dios, mujeres que están pervirtiéndose sin temor a Dios, jóvenes que están drogándose sin temor a Dios, hombres que están secuestrando. En todo el mundo hay guerras, en todo el mundo hay malicia, maldad, desobediencia, pecado, y todos los hombres que no aman a Dios y mujeres que no aman a Dios son hombres que están cautivos, seducidos, atraídos y están atados en las tinieblas. Lo que dice la palabra. Tinieblas representa todo tipo de mal que hay afuera. Tinieblas representa todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y si hay una persona que está movido, motivado a hacer lo malo, sin temor a Dios, quiere decir, posiblemente no tiene vida espiritual dentro de él o ella. Por eso, nada le limita, ni nada le aleja de hacer las cosas malas ante los ojos de Dios. Evidencia número uno es el hombre y la mujer que no son creyentes andan en tinieblas constantemente. Tinieblas. No hay santidad en ellos. No son apartados para el Señor. No hay temor de Dios. Ignoran a Dios. Rechazan a Dios. Se burlan de Dios. Hoy en día no quieren nada que ver con Dios. Le hablas a la gente de afuera, le invitas a la gente, ven a la iglesia, le invitas a la gente, busca a Dios. ¿Qué es lo primero que hacen? Se burlan de uno, critican a uno, rechazan a uno, no aman a Dios, no se preocupan por las cosas de Dios, no buscan a Dios, porque su naturaleza está caída, lo que dice la palabra. No hay santidad. Dice la palabra que Dios es santo. Dios es luz, luz es santidad, no hay pecado en Él. El creyente que ama a Dios debe vivir
en santidad, apartado para el Señor, es la palabra. Entonces, aquel hombre, aquella mujer que están allá afuera, que no viven una vida apartado para Dios, que no viven una vida siguiendo las cosas de Dios, son hombres y mujeres que posiblemente, la palabra dice, están muertos espiritualmente, sin vida espiritual. Por eso no buscan las cosas del reino. No hay santidad en ellos. Dentro de su ser están llenos de oscuridad. Va conmigo, Efesios capítulo 2. Efesios 2, rápidamente a la vuelta de su hoja. Efesios 2. Dentro de su ser están llenos de oscuridad, dice la palabra. Llenos, cautivos. Efesios 2. Nota lo que dice la palabra. Capítulo 2 de Efesios, verso 1. Dice la palabra. Y Él, o sea, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, haciendo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es la palabra de Efesios 2, que antes del ser humano venir a los pies de Jesucristo, por naturaleza, dice que estaba muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es? Las tinieblas, Satanás, el diablo, el mentiroso. La gente que no busca a Jesucristo está siguiendo voluntariamente, dice, la corriente de este mundo, conforme al que los gobierna en este mundo, el príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Están cautivos, no pueden ir en contra de esa corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque su naturaleza no les permite. No hay vida en ellos. No solamente eso, no hay temor a Dios. Están bajo la corriente de este mundo. Y tercera cosa, su mente y su corazón están cautivados por los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y sus pies se apresuran a hacer el mal. Ve conmigo la vuelta de tu hoja, Romanos, capítulo 1. Romanos 1. ¿Qué dice la palabra ahí? Romanos 1. ¿Nota lo que dice ahí la palabra? Verso 14. Verso 18. Romanos 1, verso 18. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es por naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se envanecieron, se encendieron en sus lascivias unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo aprendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la palabra del Señor. La palabra nos dice que no solamente el hombre sin Cristo está en tinieblas, que no solamente está cautivado, encadenado, pero nos enseña que la mente y el corazón han sido pervertidos por la maldad de este mundo, y nos muestra una lista de personas y de cosas que el hombre hace en el estilo de vida. Si tú ves a una persona que es perverso, que se enreda hombre con hombre, mujer con mujer, es una mente reprobada. Si tú ves a un hombre que está abusando de una mujer, abusando de los niños, es una mente reprobada. Envidias, homicidios, borracheras, todo tipo de pecado, lo que es la palabra, es porque la mente está cautivada a hacer lo malo. Hacer lo malo. No hay una ley en el pensamiento del ser humano que le gobierne para ir y buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Está atado y encadenado a los deleites de este mundo. Y son muchos. Ve conmigo Gálatas, capítulo 5. Rápidamente. Gálatas 5. ¿Qué dice la palabra? Verso 16. Verso 19. Capítulo 5 de Gálatas, verso 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué impide al ser humano entrar al cielo? Todo tipo de pecado, maldad, todo tipo de violencia, avarición, todo tipo de envidias, homicidios, borracheras, orgías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, todo tipo de pecado que practica el ser humano le impide entrar a los cielos. La palabra dice, ya lo que he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Quiere decir que el hombre y la mujer que voluntariamente están practicando todo tipo de maldad sin temor a Dios, póngase en la lista una paloma que no entrará al reino de los cielos. ¿Quién lo dice? La palabra. No lo dice el pastor, lo dice la palabra. El hombre y la mujer que voluntariamente se identifican con todas las evidencias de los deseos de la carne es porque la naturaleza de él o ella están caídos. Alguien dice, pastor, solamente me identifico con una o dos cosas. ¿Usted es alguna? No es toda la letra grande, pastor. Solamente una o dos. Esa es la palabra. Que el Espíritu Santo que mora dentro de ti, cuando tú estás buscando de Dios, va a dirigirte y te va a limitar a que practiques estas cosas. Practicarla quiere decir estilo de vida. Si alguien cometió un error y dijo una mala palabra, es un error, es una palabra de pecado, sí, pero se arrepiente, Señor, perdóname. Su estilo de vida no es practicar constantemente, hacer lo malo. Cuando alguien está practicando constantemente lo que la palabra está diciendo, evidencia de un hombre pecador, es porque su naturaleza
al reino de los cielos. No hay manera. Jesucristo dijo que por los frutos los ibas a conocer, por los frutos. Es mejor que se identifique la persona, es mejor que la persona se haga un autoexamen, que la persona, hermano, reconozca, es mejor que la persona entienda y la persona busque en su vida el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Porque de lo contrario, como dice la palabra, no heredará el reino de los cielos. Evidencia número 2, el no creyente vive como si no hubiera un Dios. Vive como si no hubiera un Dios. Evidencia número 2, una persona que no es creyente de Jesús, es porque su estilo de vida es como si no hubiera un Dios. Todo su estilo de vida contradice la voluntad de Dios. La gente que lo mira ve en él o en ella maldad, desobediencia y todo tipo de acciones malas en esa persona. No vive para honrar a Dios. No hay temor de Dios. No hay nada que le contriste el corazón para honrar a Dios. Evidencia número 2, no hay temor de Dios en la persona. ¿Cuánta gente hoy en día vive y solamente vive un religiosismo? ¿Cuánta gente hoy en día vive en prácticas religiosas? Y podemos nombrarlas. ¿Cuántas religiones hay en todo el mundo? Muchas religiones. Pero ¿quién de ellos tiene un temor reverente a Dios? ¿Quién de ellos ama verdaderamente a Dios? ¿Quién de ellos verdaderamente busca honrar a Dios? Religión no sirve, de la palabra, no sirve religión. Delante de los ojos de Dios no hay ninguna religión. Delante del Creador no hay religión. ¿Quién hizo religión? El hombre. El ser humano hizo la religión aquí, en la tierra. No hay religión. Vamos a la historia, en la palabra. Años y años de la historia. ¿Y cuándo comenzó la religión? ¿Y quién la hizo? Hombres. En el tiempo de Jesús no había religión. Había una relación con el Padre. No había que los testigos de Jehová, no había que los mormones, no había que los musulmanes, no había que los budistas, no había que los católicos, no había que los cristianos, no había que ninguna de las religiones que hoy se nombra en estos tiempos. No había. ¿Por qué? Porque delante del trono de Dios no hay religión. Lo que es una relación personal con el Señor. Si vas a la historia, en la palabra, hermano, tú vas a saber que no hay religión en el reino de los cielos. Porque hoy se pelea la gente por decir, soy la religión verdadera, soy la verdadera yo, somos la verdadera nosotros. La palabra nos enseña que al verdadero seguidor de Jesús lo vas a conocer por los frutos, por el estilo de vida, por cómo se comporta, por cómo vive. Cuando menos pensemos, hermanos, vamos a quedar sorprendidos de ver multitudes y multitudes de hombres y mujeres religiosos que piensan que por ir a una iglesia todos los domingos van a ir al cielo, cuando se presenten delante de Dios para ser juzgados y ser lanzados a una eternidad para siempre del lago de fuego. ¿Por qué? Porque nunca hubo una relación personal con el Señor. Miles de mormones, miles y millones de testigos de Jehová, miles y millones de católicos, miles y millones de cristianos evangélicos que supuestamente son cristianos en palabras, pero no viven como Dios manda. Miles y millones de hombres religiosos van a ir a una eternidad separados de la presencia de Dios porque están muertos espiritualmente. Nunca hubo un temor a Dios, nunca hubo un amor verdadero a Dios. Siempre iban a la iglesia. ¿Para qué? Solamente para cumplir un requisito. ¿Para qué? Para que cada domingo cumplieran con un requisito. Eso es triste. ¿Por qué? Porque Dios busca el corazón. Dios busca el corazón. No busca una religión. Él no busca una religión. Es un corazón. Corazón. Me preguntaron a un hombre, y esto lo he comunicado, espero que la escuchen y mediten esta. ¿Cuál de las religiones es la verdadera? Él dijo una historia muy clara y muy importante. Comunicó que uno de los hombres que fundó el movimiento
de la iglesia metodista, esta historia es para mandar un pensamiento a las personas. Toca el infierno, la puerta, y pregunta, y dice, ¿hay ahí adentro católicos? La apóstol dice, sí, hay muchos. Hay muchos. ¿Hay ahí adentro testigos de Jehová? Hay muchos. ¿Hay adentro cristianos? Hay muchos. Mormones, hay muchos. Musulmanes, hay muchos. Y comienza a preguntar, hay muchos. Y él dice, él va al cielo y toca la puerta y pregunta, ¿hay ahí adentro algún testigo de Jehová? No, aquí no hay testigo de Jehová. ¿Hay adentro un católico? No, no hay católicos. ¿Hay adentro algún cristiano evangélico? No, no hay cristianos evangélicos. ¿Hay ahí adentro algún musulmán? Comienza a nombrar los nombres. No, no hay aquí adentro. Y él dice, ¿quién está aquí adentro? Aquí están los que recibieron el sacrificio de Jesús en la cruz por sus pecados y reconocieron que Él es la puerta, el camino, la verdad y la vida, porque no hay otro camino, no hay otra verdad, ni hay otra vida, más que solamente a través de Jesucristo. Desde la palabra, religión no sirve, es relación directamente con el Padre. Religión, el hombre la hizo. Dios tiene un corazón que le busque, no una religión, hermano. El hombre practica doctrina terrenal de hombres, enseñanza de hombres, y enseña a los hombres enseñanzas, adorar imágenes, hacer idolatría antes que amar a Dios, hermano. Segunda evidencia de un hombre no creyente es que no tiene temor a Dios. No hay temor a Dios. Todo su estilo de vida contradice la voluntad de Dios. La gente que lo mira y ve en él, pura desobediencia y pura maldad. Evidencia número 2. ¿Cuánta gente le ha dicho que Dios le ama? ¿A cuánta gente le has dicho que vaya a la iglesia? ¿A cuánta gente le has invitado que busque de Dios? ¿Y cuánta gente le dice, sí, algún día? Vayan a Gálatas, donde estamos ahorita, ahí, capítulo 5, verso 16. El fruto en el individuo que no ama a Dios es este. Gálatas 5, verso 19. Se manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra. Quiere decir, examínate, reflexiona. ¿Sabes qué es reflexionar? Es meditar en la condición en la que me encuentro. Es reflexionar. Cuando alguien reflexiona en la condición que se encuentra, y uno puede autoexaminarse y decir, yo creo que yo estoy haciendo estas cosas, quiere decir que Dios te está hablando el día de hoy y te está diciendo que te examines, porque es importante. Si tú quieres ir a las moradas eternas, dice la palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice la palabra. No solo se complace con hacerlas, mandar a la gente, pero contagia a otros haciéndolas. Contagia a otros. ¿Has escuchado a una persona decir a otra persona, vamos a robar? ¿Has oído a una persona decir a otro, vamos a tomar, vamos a drogarnos, vamos a asaltar a aquella persona? ¿Has oído eso? Quiere decir que el ser humano por naturaleza no solamente está caído y se complace en hacer la maldad, pero impulsa e insta a otros a hacer lo malo. Así es la semilla
así es la semilla de maldad, contagia a otros. ¿Cómo vemos esto, hermanos? ¿Qué pasó con Caín en el tiempo de la creación? Adán cometió pecado y el instinto del ser humano creció en Caín. Caín mató a su hermano. Y si ve la generación tras generación, esa semilla, ese fruto, se manifiesta en el hombre y la mujer, por naturaleza. Por eso el ser humano está caído y la generación tras generación se reproduce en maldad y engaño. ¿Por qué? Porque es el ser humano, la mente caída. Y la única manera de que salga de esa condición es cuando Jesucristo viene a su vida y lo libera, da libertad de esa condición, dice la palabra. Para eso dijimos al principio, dice la palabra, que somos responsables delante de Dios para educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Porque si los educamos a una edad temprana en el temor de Dios, y la palabra viene a sus pensamientos a una edad temprana y van a entender, tienen que orar a Dios, lo que Dios enseña la palabra. ¿Por qué es importante que el ser humano reflexione, se analice y se autoexamine? ¿Para qué? Para que reconozca sus faltas. Porque cuando lo hace, Dios demuestra que es una oveja descarriada que está en pecado, lo que es la palabra. Cuando uno se autoexamina y reflexiona y medita, dice, verdaderamente estoy mal, hago lo malo, por naturaleza hago lo malo, no tengo temor a Dios, vivo como si tuviera un Dios. Uno se analiza, reflexiona, uno dice, verdaderamente necesito de Dios. Entonces Dios le muestra que es una oveja, pero que está descarriada, quiere decir fuera del redil, y Dios quiere que venga al redil. Cuando uno se examina, descubre su destino eterno, que hay para él una eternidad separada de la voluntad de Dios, y es para siempre. Escúcheme, para siempre. Alguien dijo una vez, me muero, voy al infierno, voy a disfrutar ahí, va a haber pachanga, va a haber allá música de todo tipo, va a haber de todo ahí en el infierno, voy a disfrutar ahí con todos esos hombres rockeros, toda la gente ahí. Es una mentira, es un engaño. Al instante que el ser humano muere aquí en la tierra, cuando su corazón deja de latir y en el último suspiro da ese cuerpo y sale el alma y el espíritu, ese cuerpo ahí se queda y va a ser enterrado ahí y se hace polvo, dice la palabra. Pero el alma y el espíritu salen de ese cuerpo y van, dice la palabra, a una condenación por la eternidad, dice la palabra. Van a experimentar un tormento para siempre. Va a ser un castigo que no tiene final. Va a ser un lloro y un crujir de dientes. Van a comenzar a gritar de angustia. ¡Oh, ten misericordia, Señor! Pero va a ser demasiado tarde, dice la palabra. ¿Por qué? Porque mientras estaban con vida es tiempo de arrepentirse y vivir bajo la palabra de Dios. Cuando está muerto es demasiado tarde. Cuando sale el alma y el espíritu del cuerpo, ya el alma va a ser juzgada para siempre, por la eternidad. Cuando el hombre y la mujer examina, llega a reconocer que algún día se presentará delante de Dios para entregar cuentas al juez justo. El infierno es real. El infierno es real. El infierno es real. Y si alguien piensa que va a ir a las moradas eternas practicando todo tipo de desobediencia, está equivocado. Esa es la palabra. Van a estar ahí solamente condenados por una eternidad en el infierno. Todo hombre y mujer injustos delante de Dios, sufriendo y clamando. El infierno es real y el cielo es real. El cielo es real y solamente los que han sido perdonados, redimidos, justificados, santificados, glorificados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario entrarán al cielo. Nada corrupto entrará al cielo, nada de este mundo entrará al cielo, mas solamente aquellos
reconocieron al Cordero de Dios y del pecado del mundo. Amén. Amén. Mi pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para enfrentar a tu Creador? ¿Estás listo? Si el día de hoy llegas a ser llamado, ahorita sales para afuera y choca, atropella, o te caes, o te mueres, el día de hoy, ¿estás listo para enfrentar a tu Creador? ¿Estás listo para decirle, aquí estoy, Señor? ¿A dónde va a ser tu morada eterna? Mi pregunta es, ¿estás listo? Si no, arrepiéntete. Comienza a buscar a Dios. ¿Quieres orar conmigo?